Buenas noches, docente. Mi nombre es Kerly Flores, estudiante de Psicología del PUN 0506. En esta ocasión vamos a profundizar en la comprensión de las funciones cognitivas básicas, específicamente las genocias y lo que es la sensopercepción. Las genocias. Las genocias son funciones cognitivas del cerebro relacionadas con la capacidad para reconocer e interpretar la información sensorial. A través de las genocias, el cerebro es capaz de identificar objetos, caras, sonidos y otros estímulos sensoriales que recibe, dándole significados. En otras palabras, la genocia permite el procesamiento y la interpretación de la información sensorial en términos de conocimiento y comprensión. ¿Qué es la sensopercepción? La sensopercepción es el proceso mediante el cual el cerebro organiza e interpreta la información sensorial recibida del entorno para generar una percepción coherente de la realidad. Involucra la recepción de estímulos sensoriales como la vista, el oído, el tacto, etc. y su procesamiento para que podamos entender nuestro entorno de manera precisa. Tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se diferencian las genocias de la sensopercepción? La sensopercepción es el proceso inicial de recibir y organizar la información sensorial del entorno, como ver, escuchar, tocar, etc. En cambio, las genocias son la capacidad de interpretar y reconocer esa información sensorial para darle significado. Por ejemplo, reconocer una cara o saber que un sonido es un timbre. La sensopercepción se refiere a la captura de la información, mientras que la genocia se refiere al reconocimiento y comprensión de ciertos estímulos, podría decirse. La segunda interrogante. ¿Pueden las genocias existir sin una sensopercepción adecuada? Pues cabe recalcar que no. La genocia requiere de una sensopercepción adecuada para funcionar. Si no recibimos la información sensorial correctamente, por ejemplo, debido a una ceguera o sordera, el proceso de reconocimiento de esa información, genocia, no podrá ocurrir. Sin embargo, una persona con dificultades en la sensopercepción, por ejemplo, un daño en los sentidos, puede desarrollar compensaciones cognitivas para continuar reconociendo los estímulos de forma diferente. Tercer interrogante. ¿Qué ejemplos hay de trastornos donde una está afectada pero la otra no? Tenemos como primer punto la prosopagnosia, trastorno de la agnosia. Afecta la capacidad para reconocer rostros, pero la sensopercepción, como la visión de la cara, sigue funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí nos indica que, vemos de una forma normal, ¿no? O sea, no nos afecta directamente en sí lo que nosotros en cierto momento vamos a observar. Pero lo que sí nos afecta es de pronto el reconocimiento de lo que estamos observando. Tenemos lo que es la agnosia auditiva, trastorno de la genocia. Impide reconocer sonidos familiares, como el timbre de una puerta, pero la sensopercepción auditiva, que es la capacidad de escuchar, permanece intacta. Se han visto personas pues que a veces así como que escuché algo, sí, me parece que es tal cosa, pero no logran diferenciar completamente. Sin embargo, lo escuchan de una manera correcta. En estos casos, el problema radica en la interpretación de la información sensorial, no en la recepción de esa información. Como cuarta interrogante, ¿qué áreas del cerebro están principalmente involucradas en la genocia y en la sensopercepción? La sensopercepción. Las áreas sensoriales primarias del cerebro, como la corteza visual para la visión, valga la redundancia, la corteza auditiva para el sonido y la corteza somatosensorial para el tacto,
son responsables de la recepción y procesamiento básico de los estímulos sensoriales. Genocias. Las áreas de asociación cerebral, como el lóbulo temporal, para el reconocimiento de objetos y rostros, y el lóbulo parietal para la integración sensorial y espacial. Están más involucradas en el reconocimiento y la interpretación de los estímulos sensoriales. Quinta interrogante. ¿Hasta qué punto es posible mapear funciones cognitivas específicas a áreas cerebrales concretas dada la plasticidad cerebral? ¿Es posible que otras áreas cerebrales compensen una lesión en las áreas típicas de genocias o sensopercepción? La plasticidad cerebral permite que, en caso de la lesión cerebral, otras áreas del cerebro compensen funciones perdidas. Esto significa que, si una región relacionada con las genocias o sensopercepción se ve afectada, otras áreas pueden adaptarse para asumir esas funciones. O sea, nos ayudarían, en otras palabras, como a reemplazar, ¿no?, ciertas funciones que de pronto no estén activas en ese momento. Sin embargo, mapear funciones cognitivas a áreas cerebrales específicas sigue siendo complejo, ya que muchas funciones cognitivas involucran redes distribuidas en diversas áreas cerebrales y la plasticidad puede variar entre individuos. O sea, no todas las personas pueden reaccionar de la misma forma que acabo de indicar ahora. Sexta interrogante. ¿Qué impacto tienen las disfunciones en genocias y sensopercepción en la vida diaria de una persona? Pues en la vida diaria de una persona, las disfunciones de genocias y sensopercepción pueden afectar gravemente la capacidad de una persona para interpretar su entorno. Por ejemplo, la agnosia visual puede impedir reconocer objetos, lo que afecta la capacidad de navegar en el entorno. La disfunción en la sensopercepción, como la ceguera o la sordera, puede dificultar actividades cotidianas, como caminar, leer o comunicarse. Esto puede llevar a un mayor aislamiento y dependencia. Séptima interrogante. ¿Debería la rehabilitación enfocarse más en la compensación de estas disfunciones o en intentar restaurar las funciones perdidas? ¿Y qué técnica podemos optar por de rehabilitación para que sean más efectivas y por qué? La rehabilitación puede enfocarse tanto en una compensación, por ejemplo, usando tecnología para mejorar la percepción sensorial, como la restauración de funciones, por ejemplo, terapias para mejorar la agnosia. Las técnicas efectivas incluyen entrenamiento cognitivo para mejorar las habilidades de reconocimiento y percepción, terapia ocupacional para ayudar a la persona a adaptarse en su entorno con estrategias compensatorias, estimulación sensorial para intentar restaurar la capacidad de percibir estímulos de manera más afectiva. Interrogante número 8. ¿Cómo se evalúan clínicamente las genocias y la sensopercepción? Las genocias se evalúan a través de pruebas específicas que miden la capacidad para reconocer objetos, caras, sonidos, etc. Mientras que la sensopercepción se evalúa mediante pruebas sensoriales que examinan la capacidad de detectar estímulos. Estas pruebas suelen involucrar tareas de discriminación y reconocimiento. Novena interrogante. ¿Son estas pruebas adecuadas para capturar la complejidad de estas funciones cognitivas? ¿Existen de pronto métodos alternativos o complementarios que podrían proporcionar una evaluación más completa? Las pruebas tradicionales son útiles, si bien es cierto, pero pueden no capturar toda la complejidad de estas funciones. Métodos como neuroimágenes, resonancias magnéticas funcional y electroencefalogramas pues nos permiten observar cómo las áreas del cerebro se activan durante las tareas de reconocimiento y la percepción. Estos métodos complementan las pruebas conductuales. Interrogante 10. ¿Cómo se correlacionan los hallazgos de una resonancia magnética con los síntomas
neuropsicológicos. La resonancia magnética puede mostrar áreas del cerebro lesionadas o afectadas por daño cerebral. Y los síntomas neuropsicológicos como la agnosia o problemas sensoriales se relacionan con las zonas que muestran anomalías. Sin embargo, la relación no siempre es directa, ya que los síntomas también dependen de la plasticidad cerebral y de cómo otras áreas compensan. Decimos primera pregunta. ¿Es siempre posible establecer una correlación directa entre las imágenes cerebrales y los síntomas clínicos? ¿Qué limitaciones tienen las técnicas de neuroimagen en este contexto? No siempre es imposible correlacionar directamente los hallazgos de neuroimagen con los síntomas. Las técnicas de neuroimagen tienen limitaciones, como la resolución temporal, dificultad para medir cambios rápidos, y la interpretación de los datos. Pueden mostrar áreas activas, pero no explicar con precisión la naturaleza del problema. Además, las imágenes cerebrales pueden no reflejar completamente una función cognitiva. Podemos resumir diciendo que todas las preguntas mencionadas en este audio pues son de valiosa importancia, ya que hablar de todo lo que es el cerebro, sensopercepción, pues es muy complejo y extenso, ¿no? Entonces es de demasiada relevancia. Este ha sido mi aporte, muchas gracias.